Muy bien, vamos a iniciar con la presentación final de Agritech Analytics. En esta ocasión tenemos a los siguientes integrantes: Triana Aquino, Michael García, mi persona Diego Ramírez, Wasa Vilca, Angelo Taipe, John Zárate y John Sanabria. Bueno, en esta sección del proyecto tuvimos como objetivo seleccionar el sistema de gestión de base de datos no relacional más adecuado para Agritech Analytics. Eh, para ello, primero identificamos las necesidades del sistema. Sabíamos que la plataforma debía almacenar grandes volúmenes de información generada por sensores IoT instalados en los terrenos agrícolas, además de guardar las recetas de fertilización producidas por algoritmos de inteligencia artificial. También era importante que la base de datos pudiera adaptarse fácilmente a nuevos tipos de información sin afectar el funcionamiento del sistema y que ofreciera la posibilidad de escalar conforme el proyecto creciera. Con estos criterios, evaluamos dos sistemas de gestión de base de datos no relacionales, MongoDB y Apache Cassandra. En primer lugar, analizamos MongoDB, una base de datos orientada a documentos que almacenan información en formato JSON. Este sistema destaca por una gran flexibilidad, ya que no requiere un esquema fijo para almacenar los datos. Esto significa que si en el futuro se agregan nuevos sensores o nuevas variables del suelo, será posible incorporar esa información sin necesidad de modificar toda la estructura de la base de datos. Además, MongoDB ofrece un excelente rendimiento tanto en operaciones de lectura como de escritura, permitiendo una escalabilidad horizontal eficiente y se integra de manera sencilla con aplicaciones web. La segunda alternativa fue Apache Cassandra, una base de datos orientada a columnas. Entre sus principales ventajas encontramos su alta disponibilidad, ya que utiliza replicación de datos para garantizar el funcionamiento del sistema, incluso si ocurre una falla de alguno de los servidores. También destaca por su muy alto rendimiento en escrituras masivas y por ofrecer una escalabilidad horizontal prácticamente ilimitada, lo que convierte en una excelente opción para sistemas distribuidos que manejan enormes cantidades de informaciones. Luego de realizar la comparación, analizamos aspectos como la facilidad del uso, la flexibilidad del esquema, el rendimiento, la escalabilidad y la integración con tecnologías IoT e inteligencia artificial. Aunque Cassandra tuvo mucho mejores resultados en disponibilidad de escrituras masivas, observamos que MongoDB respondía mejor a las necesidades específicas en nuestro proyecto. Por ello decidimos seleccionar MongoDB como el sistema de gestión de base de datos no relacional. Su modelo basado en documentos nos permite almacenar de forma flexible la información proveniente de los sensores agrícolas y las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial. Además, facilita futuras ampliaciones del sistema, como la incorporación de nuevas métricas del suelo, nuevos cultivos o funcionalidades adicionales, sin necesidad de relacionar la base de datos. En conclusión, MongoDB fue la alternativa que mejor se adaptó a los requerimientos de Agritech Analytics, ya que combina flexibilidad, buen rendimiento, facilidad de integración y capacidad de crecimiento, características fundamentales para garantizar el desarrollo y la evolución del proyecto a largo plazo. Ahora, pasando con las colecciones, tenemos la primera colección, historial sensores. La justificación de flexibilidad fue que los datos capturados por los dispositivos IoT son inherentemente dinámicos. Aunque actualmente el sistema mide niveles de nitrógeno, fósforo, potasio y pH, en el futuro se podrían agregar nuevas métricas, dependiendo del modelo de sensor. Al tratar esto como un documento, se puede agregar nuevos campos a las lecturas sin necesidad de alterar un esquema rígido en toda la base de datos. Como segunda colección tenemos las recetas generadas. La justificación de flexibilidad es que la recomendación técnica generada por el algoritmo de IA no tiene una estructura estática. Algunas recetas pueden requerir un solo insumo, mientras que otras requieren mezclas complejas de 3 o más fertilizantes de distintas cantidades. En un modelo de documentos, todo el detalle de la receta y insumos, dosis y costos parciales se anida dentro del documento principal de la receta. Esto permite cargar todo el resultado de la IA en una sola consulta rápida y facilita la incorporación de nuevas variables predictivas en versiones futuras del algoritmo. Como tercera colección tenemos el catálogo proveedores. La justificación de flexibilidad de este es que los proveedores manejan inventarios de insumos que cambian constantemente. Además, distintos tipos de fertilizantes pueden tener características únicas. Por ejemplo, algunos pueden requerir atributos adicionales como estar en estado líquido, sólido o una certificación orgánica o instrucciones de mezcla que no se aplican para otros fertilizantes. Un enfoque orientado a documento permite que dentro del perfil del proveedor exista un catálogo dinámico donde cada fertilizante pueda tener atributos particulares sin dejar valores nulos en una tabla general. Como cuarta colección tenemos el perfil usuario integral.
La justificación de flexibilidad es que un usuario en la plataforma tiene un ecosistema de datos administrativos asociados. En lugar de hacer múltiples consultas, se crea un documento donde se anidan los datos de seguridad, el estado de su plan comercial y, si es un agricultor, el stock de su inventario. Esta estructura permite cargar toda la sesión y permisos del usuario de forma inmediata al iniciar sesión en el sistema. Como quinta colección tenemos las operaciones comerciales. La justificación de flexibilidad de esta es que las transacciones de compra de insumos se modelan perfectamente como documentos. Una orden de compra tiene una cabecera como el total y un detalle desglosado de los productos adquiridos. Anidar el detalle dentro de la orden asegura la rapidez al visualizar las compras históricas del agricultor sin necesidad de cruzar múltiples tablas relacionales. Bueno, ahora vamos con lo que es la validación de esquemas. Eh, Como hemos consolidado la información de nuestras 20 entidades relacionales originales en 5 colecciones estratégicas. Esta decisión no fue al azar, hemos aplicado lo que es el patrón de documento incrustado, que es al agrupar los datos relacionados en un mismo documento, eliminando la necesidad de usar joins y lograr una respuesta mucho más rápida para nuestro sistema RAS. Como primero, hemos tenido lo que es el historial de sensores. Esta validación asegura que todas las lecturas enviadas por el hardware IoT contengan los campos obligatorios y que los valores químicos capturados N, P, K y pH se mantengan dentro del rango matemático reales. Siguiente diapositiva tenemos lo que es las recetas generadas, que es un esquema que protege la estructura de las recomendaciones técnicas generadas. Al utilizar el patrón de documento incrustado para los detalles y insumos, la validación se extiende a los elementos internos del array y asegurando las dosis y costos de cada fertilizante es que nunca sean valores negativos. Ahora, como siguiente tenemos lo que es catálogo proveedores. Esta validación estructura el perfil del proveedor y su inventario. Se valida que el catálogo de productos sea un array de documentos incrustados, permitiendo la inserción segura de atributos dinámicos, como la validación booleana, que es orgánico, sin romper la estructura principal. Ahora, también tenemos lo que es perfil usuario integral. Esta validación estructura el ecosistema de datos del usuario, asegurando que los campos personales obligatorios sean correctos y que los arrays anidados de pagos e inventario de fertilizantes contengan exclusivamente valores numéricos positivos, evitando errores de consistencia financiera. Y por último, tenemos lo que es las operaciones comerciales. Esta validación protege la integridad de las transacciones comerciales, garantizando que cada orden contenga un detalle estructurado donde tanto la cantidad de kilogramos comprados como el precio unitario sea siempre mayores o iguales a cero, asegurando la fiabilidad de los reportes financieros del sistema. Siguiendo, pasando a la parte no relacional de nuestro proyecto, en esta diapositiva nos enfocamos en los patrones de modelo de datos que aplicamos en MongoDB. No elegimos estos patrones al azar, los usamos con el objetivo de optimizar el rendimiento de las consultas de Agritech Analytics y aprovechar de verdad la flexibilidad que nos dan los documentos. Como pueden lograr ver en la diapositiva, el primer enfoque, y se puede decir que el principal de todo el diseño, es el patrón de documento incrustado. Este patrón lo implementamos principalmente en 4 colecciones: las recetas generadas, el catálogo de proveedores, el perfil de usuario integral y la operación comercial. Si revisamos los puntos, vemos que se dividen en 2 grupos. Primero, en recetas generadas y operaciones comerciales. Lo que hicimos fue meter los detalles de los insumos y de las órdenes directamente dentro del documento padre. Esto es clave porque nos ahorra hacer los típicos join en esto de SQL que consumen muchos recursos. Así el sistema trae todo lo que el agricultor necesita ver en una sola lectura. Y segundo, en el catálogo proveedores y perfil de usuario integral, lo usamos para anidar los productos y los historiales de pago. Al guardar estos datos juntos, resolvemos una relación de uno a muchos de forma directa, logrando que la aplicación cargue la sesión del usuario al instante sin retrasos. Y el segundo punto es el patrón de atributos, que decidimos aplicar de manera complementaria en el catálogo de fertilizantes y en los registros de inventario. En el campo, los productos tienen características que no todos logran compartir. Por ejemplo, un fertilizante biológico puede tener la etiqueta es orgánico o detalles químicos específicos, mientras que una herramienta o un insumo tradicional no. Es una base de datos relacional.
Esto nos obligaría a crear un montón de columnas vacías llenas de valores null, con este patrón de atributos. Cada producto o transacción puede tener sus propias características únicas dentro de la base de datos sin romper ni alterar el esquema de los demás registros. Bueno, en resumen, aplicar estos dos patrones nos asegura que la plataforma sea ligera, responda rápido en zonas rurales con señal inestable y tenga la capacidad de crecer en el futuro conforme agreguemos más típicos insumos y datos de sensores. Muchas gracias. Ahora pasando con el diagrama de documentos, podemos visualizar que nuestra base de datos no SQL es el generado en la herramienta Accolade. Para el ecosistema Agritech Analytics hemos optado por implementar un esquema de referencias manuales, es decir, en lugar de anidar todo, en solo un par de documentos hemos estructurado todo en 20 colecciones que se comunican a través de identificadores de referencia. Esta decisión nos permite mantener un control de trazabilidad estricto y una alta trazabilidad. En el lado derecho podemos ver que la colección usuarios actúa como el eje que enlaza los roles, las suscripciones, los pagos y las parcelas. Por el lado izquierdo podemos ver que el motor IoT, o sea, la colección sensor, se ramifica hacia el registro suelo, el historial climático y los mantenimientos. Esta separación asegura que la ingesta masiva de datos en el tiempo real no bloquea la información estática de las parcelas. Por la parte de abajo podemos ver que el módulo comercial y algorítmico, las recetas de fertilización generadas por IA se conectan directamente con el detalle receta y el catálogo de fertilizantes del proveedor, permitiendo así cruzar la necesidad química del suelo con los costos reales del mercado. En resumen, este diagrama demuestra que hemos logrado mapear toda la complejidad de nuestras reglas de negocio en un entorno no SQL. Mantuvimos la integridad estructural que diseñamos en las fases previas, pero ahora tiene más flexibilidad, como listar de sensores o los detalles de órdenes. Pueden escalar sus atributos dinámicamente en el futuro sin romper el esquema central. En este apartado presentamos los scripts utilizados para la creación de la base de datos relacional de nuestro proyecto Agritech Analytics. Primero se crea la base de datos y luego se selecciona para comenzar con la implementación de todas las tablas necesarias. A continuación, se desarrollan las sentencias create table, donde definimos la estructura de cada tabla. Por ejemplo, la tabla proveedor almacena la información de las empresas que suministran los fertilizantes, incluyendo su código, su nombre, RUC, teléfono y correo electrónico. En este caso, el código del proveedor funciona como clave primaria para identificar cada registro de forma única. Después se crea la tabla usuario, donde se registran los datos de la persona que utilizará el sistema, como su nombre, su apellido, su correo, su contraseña, teléfono y tipo de usuario y fecha de registro. También se establecen restricciones como el primary key y not null y unique, con el objetivo de garantizar la integridad y consistencia de los datos. Seguidamente se crea la tabla de la parcela, que almacena la información de los terrenos agrícolas. Esta tabla está relacionada con la tabla usuario mediante una clave foránea, lo que permite identificar a qué usuario pertenece cada parcela. También se implementa la tabla del fertilizante, donde se registran los datos como la marca, la concentración del nitrógeno, fósforo y potasio, el tipo de fertilizante y su costo por kilogramo. Esa tabla también se relaciona con la tabla proveedor mediante una clave foránea. Finalmente, utilicemos la sentencia insert into para cargar los datos iniciales de la base de datos, registrando así la información de proveedores y demás tablas. Esto nos permitió contar con datos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de la base de datos y de las consultas realizadas posteriormente. A continuación, explicaré los scripts de creación y carga de datos de la base de datos no relacional. Para este apartado se definieron las tres colecciones principales del sistema: catálogo proveedores, historial sensores y recetas generadas. La colección catálogo proveedores almacena la información de cada proveedor junto con los fertilizantes que ofrece. Cada proveedor contiene una regla de fertilizantes, lo que permite mantener toda la información relacionada dentro de un mismo documento y facilita su consulta. En la colección de historial sensores
registra la información de los sensores instalados en cada parcela agrícola, además de los datos generales del sensor. Cada documento contiene las lecturas del suelo, como los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio y el valor del pH. Y finalmente, la colección de recetas generadas almacena las recomendaciones producidas por el sistema, incluyendo las dosis recomendadas, el costo estimado y el detalle de los fertilizantes utilizados para cada receta. Pasando a las consultas para la base de datos relacional correspondiente, implementamos diferentes objetivos programables con el objetivo de facilitar el análisis de la información almacenada. Para ello, utilizamos un procedimiento almacenado, un cursor y una vista. Primero, desarrollamos el procedimiento almacenado en SP, reporte de proveedores costosos. Este procedimiento recibe como parámetro un costo mínimo y mediante el inner join y la cláusula having, identifica los proveedores cuyos fertilizantes superan ese valor. De esta manera, el usuario puede consultar rápidamente qué proveedores ofrecen productos con costos por encima del presupuesto establecido. Segundo, implementamos el procedimiento SP clasificar costo fertilizantes, en el cual utilizamos un cursor para recorrer uno por uno los registros del catálogo de los fertilizantes. Luego, mediante una estructura if-else, cada producto se clasifica automáticamente como económico o costoso, tomando como referencia el precio de 3 soles por kilogramo. Esto permite organizar la información de manera automática y facilita así su análisis. Finalmente, creamos la vista www resumen parcelas usuario, que muestra un resumen de cada agricultor indicando el número de parcelas registradas y el total de hectáreas que posee. Para ello utilizamos un left join, ya que este permite incluir también a los que corresponda. Esta vista facilita la consulta de información sin necesidad de escribir nuevamente una consulta compleja y puede utilizarse posteriormente para generar reportes o indicadores del sistema. Y a continuación explicaré las consultas implementadas para la base de datos no relacional, las cuales permiten administrar y consultar la información almacenada en el MongoDB mediante diferentes operaciones. La primera consulta utilizamos find y permite visualizar todos los documentos almacenados y las colecciones de proveedores, mostrando la información completa registrada. También usamos la consulta find one, que sirve para recuperar un único proveedor específico a partir de un identificador. La tercera consulta fue insert one, con la cual se agrega un nuevo proveedor junto con la información de los fertilizantes que ofrece. También usamos la consulta insert many, permitiendo insertar varios documentos al mismo tiempo. En este caso, se agregan varios registros de sensores para optimizar la carga de la información. La quinta consulta corresponde a update one, la cual modifica únicamente un documento existente. En el ejemplo se actualiza el número telefónico de un proveedor. La sexta consulta es update many, que permite actualizar varios documentos simultáneamente. En este caso, cambia el estado de todos los sensores inactivos a activos. La séptima consulta implementada es replace one, utilizada para reemplazar completamente un documento por una nueva versión con información actualizada. La octava consulta empleada es delete one, eliminando un único proveedor específico de la colección. También usamos la consulta delete many, que permite eliminar varios documentos que cumplan con cierta condición. La décima consulta es sort, que permite ordenar los proveedores alfabéticamente para facilitar su visualización. La siguiente consulta es limit, restringiendo la cantidad de resultados mostrados para obtener únicamente los primeros documentos de la colección. La siguiente consulta es skip, permitiendo omitir los primeros registros y facilitando procesos como la paginación de resultados. La siguiente consulta empleada fue count document, cuya función es contar la cantidad de documentos existentes dentro de una colección. Y finalmente tenemos la consulta reveal de agregación, combinando operadores como unwind, group y match para generar un reporte que muestra la cantidad de fertilizante registrado por proveedor y calcular el costo promedio de los productos ofrecidos. Muy bien, para finalizar la exposición del proyecto final de base de datos,
vamos a hablar acerca de la conclusión general y las recomendaciones finales. En primer lugar, como principal conclusión, hemos demostrado que la implementación de una arquitectura de base de datos híbrida es el pilar para el desarrollo fundamental técnico de este proyecto. Por un lado, tenemos los modelos relacionales que nos garantizan la consistencia, la eliminación de redundancias y la seguridad transaccional para mejorar los datos administrativos, el catálogo y los perfiles financieros, y simultáneamente la adaptación del modelo no relacional, que en esta ocasión sería el de MongoDB. Nos otorga la flexibilidad y la escalabilidad necesaria, como mis compañeros han mencionado previamente. El volumen masivo de datos dinámicos provenientes de los sensores IoT y la complejidad de las recetas inteligentes gracias a la inteligencia artificial. El sistema demuestra que la democratización tecnológica de precisión logra un impacto positivo, ayudando en la economía y en la mitigación de la degradación del suelo, aumentando también la rentabilidad de la agricultura. Por último, estamos presentando en pantalla las 3 recomendaciones finales, tanto para el usuario, que sería el uso vital o priorizar el diseño de interfaz extremadamente simplificado, ya que esto los ayuda para personas mayores de 50 años quienes no están familiarizadas con la tecnología actual. Luego tenemos el nivel operativo, que son recomendaciones de ejecutar pruebas piloto exhaustivas de campo para poner a prueba en esta ocasión nuestra aplicación, y sobre todo los modelos que serían de inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que serían los sensores IoT. Luego, el nivel técnico: es indispensable programar copias de seguridad automáticas y optimizar las consultas complejas e implementar rutas de indexación avanzada. Esto evitará cuellos de botella y garantiza a nuestro sistema escale de manera segura, estableciendo un data lake para el futuro. Sin nada más que decir, agradecemos mucho la atención a este proyecto. Gracias.